Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los conflictos abiertos entre Israel e Irán o entre Rusia y Ucrania y sobre todo las reacciones imprevisibles de Estados Unidos muestran un claro desprecio por el derecho internacional. Algunos piensan ya que significa el fin de una era en la que la solución a los conflictos pasaba por una mesa de negociaciones. Precisamente nuestra invitada de hoy, la investigadora italiana Francesca Lessa, profesora de Relaciones Internacionales de las Américas en el University College en Londres, participa este jueves en un acto en París sobre el Plan Cóndor que cumple 50 años. Yo fui torturado por militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Que los jueces abran sus archivos y digan a quién entregaron los bebés que fueron apropiados de sus madres cautivas. É surreal. Onde se vê a cerca, então, e o limite da fazenda, ela é grudada, né? O conflito é iminente. La Fiscalía General, el ejército no permitió tocar un solo militar. El cóndor sigue volando. Y hay que cortarle las alas. Muy buenas tardes, Francesca Lessa. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenida a Radio Francia Internacional. ¿Crees que a partir de ahora la ley del más fuerte va a regir las relaciones internacionales? O en el fondo siempre ha sido así, ¿no? Creo que están pasando ambas cosas, en el sentido de que sin duda nos encontramos en un momento que podría definirse como un punto de inflexión, porque hemos visto distintas actitudes de algunos países, mencionaste hace poco Estados Unidos, Rusia, Israel, que han como vuelto a poner en la mesa el uso de la fuerza y de la guerra como arma de diplomacia. Pero en realidad eso también siempre ha sido así por muchos años y muchos siglos. Creo que lo que ha cambiado ha sido que la negociación, la diplomacia internacional, los organismos multilaterales, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, intentaron ofrecer otro camino, que no fuese el camino de la violencia y de la guerra. Entonces creo que siempre ha sido un equilibrio, un balance muy difícil entre estas dos distintas formas de encarar las relaciones internacionales. Y sin duda que ahora de nuevo nos encontramos en un cruce, si se puede decir, donde algunos países claramente apuestan a la guerra, pero hay otros, por ejemplo, podemos mencionar España, Irlanda, Sudáfrica, que han apostado a mecanismos internacionales para resolver los conflictos también. Por supuesto. El asesinato ya en 1976 de Orlando Letelier, ministro del gobierno de Allende, en Washington, habría una nueva época también para las dictaduras, ¿no? Era la internacionalización, de esas dictaduras, ¿no? Sí, el caso del asesinato de Orlando Letelier en Washington, que fue asesinado con su colega Ronnie Moffitt también, y donde quedó herido el esposo de Ronnie, es también otro punto de inflexión, porque por un lado demuestra podríamos decir como el culmine de la coordinación conocida como Plan Cóndor, que ya funcionaba en América del Sur hace mucho tiempo y que llegó hasta el corazón de la capital de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo también marcó el comienzo del final para el Plan Cóndor. Así que también otro punto de inflexión para hacer algunas
digamos, paralelos con hoy en día. De eso hablaremos, Francesca, pero permíteme que explique a nuestros oyentes que eres italiana, nacida en Italia, pero que vives en Londres desde hace más de 25 años. Pero cuéntanos, ¿cómo nace tu interés por América Latina y las dictaduras de esos países en el último cuarto de siglo, del siglo XX? Empezó en el año 2002, cuando estaba haciendo una maestría en Londres en diplomacia y relaciones internacionales. Y ese año 2002 justamente fue al poco tiempo de que el ex dictador chileno Augusto Pinochet había sido detenido en Londres, y en esa ciudad se habían dado los juicios que finalmente determinaron que Pinochet podía ser extraditado a España para ser juzgado por los crímenes de lesa humanidad que el juez Baltasar Garzón le había imputado. Finalmente, Pinochet fue enviado a Chile por razones humanitarias y sabemos cómo terminó esa parte de la historia, pero justamente en ese momento todavía había muchas reverberaciones de ese caso que había sido otro punto de inflexión. Ya mencionamos mucho punto de inflexión. Lo viviste en primera fila, ¿no? Sí, digamos, yo no estaba ahí todavía en el 98, pero llegué justo el año después, así que igual pude seguir, y cuando estaba haciendo esta maestría, hice mi tesis sobre justamente si altos cargos del Estado, como un presidente, un ministro de Relaciones Exteriores, podían aprovechar de la inmunidad que le corresponde como jefes de Estado, pero cuando son acusados de muy graves delitos, como pueden ser el genocidio o crímenes de lesa humanidad. Por supuesto. La historia de Italia también es muy interesante. En los años 70, los conflictos con la extrema derecha, la extrema izquierda de las Brigadas Rojas, ¿no te ha interesado como terreno de investigación? No, digamos, son sin duda temas muy interesantes, pero nunca he estudiado esos temas en mi país. Solo he estudiado mi país cuando se dio en Roma un juicio que investigó el Plan Cóndor. Entonces eso fue el primer momento en que me puse un poco a entender por qué se había dado ese juicio en Italia, pero hay sin duda muchos otros elementos y temas que hay que estudiar de la historia italiana. Francesca, me han contado que te encanta el tango, que te gusta mucho y que tus amigos uruguayos están convencidos de que viviste otra vida anterior ahí en Uruguay, ¿no? Puede ser eso, ¿no? ¿No tienes familia en Uruguay? No. No, pero ya como soy casi uruguaya de adopción, Al si menos se el puede acento lo decir tienes, eso. perfectamente. Sí. Pero volvamos a los 50 años del Plan Cóndor. Queda mucho todavía por conocer de lo que pasó en esas terribles décadas de las dictaduras. Sí, queda mucho porque tanto el Plan Cóndor como la actuación de las dictaduras que estaban en el poder en toda la región implementaron políticas represivas que fueron clandestinas. Entonces ha sido un trabajo de poder rearmar esos rompecabezas sin tener la información que sin duda las dictaduras tenían en su momento, porque como sabemos los militares son muy burocráticos, entonces registran todo lo que hacen, pero o destruyeron esos registros o no se pudo tener acceso o se tuvo acceso parcial a esa documentación. Entonces, por eso que se ha necesitado tanto tiempo y el esfuerzo de familiares, sobrevivientes, investigadores, activistas, historiadores, periodistas, académicos, y realmente ha sido una tarea colectiva de poder recolectar los fragmentos o los pedazos de ese rompecabezas, y nos faltan, digamos, tenemos muchos pedazos, se ha podido avanzar mucho en el conocimiento, pero nos faltan todavía algunas partes. Francesca, lo que sí está claro es que la implicación de la CIA en todo ese proceso, ¿no? Sí, sin duda Estados Unidos estuvo involucrado en Latinoamérica desde mucho antes de este periodo, desde ya finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, cuando claramente Estados Unidos consideraba el continente americano como su esfera de actuación, de influencia. Entonces, lo que acontece a partir de los años 50 es otro capítulo, podemos decir, de esa
larga historia donde no solo la CIA, digamos, todas las distintas agencias del gobierno de Estados Unidos brindaron varias formas de apoyo ideológico, económico, militar, tanto a los países como obviamente a las fuerzas policiales, las fuerzas armadas que participaban en esos proyectos, tanto políticos como económicos, que a veces uno se olvida que la dictadura vinieron también con proyectos económicos neoliberales que Por supuesto. implementaron. Ayer precisamente veía imágenes de la visita de Fidel Castro en 1971 a Chile, al gobierno de Allende. 3 semanas pasó Fidel Castro con Allende. Eso hizo cundir el pánico en Estados Unidos, seguramente, ¿no? Sí, aunque ya tenían pánico, porque Antes. a partir de la Revolución Cubana del año 59, el objetivo de Estados Unidos era evitar que hubiese una segunda Cuba en la esfera de influencia en el continente. Entonces, sin duda que esa visita que mencionabas generó angustia y preocupación en Estados Unidos. Sí, no solamente a Chile, también Uruguay o Argentina, por supuesto, también. El libro que has escrito, El Plan Cóndor, en proceso, lo abres con un poema del uruguayo Mario Benedetti, que hace referencia a Anatole y Victoria, 2 niños, ella tenía 11 años, creo, y el niño solo 19 meses, que aparecen como por encanto en un parque de Valparaíso. ¿Qué tiene de importante esa historia? Es un símbolo del Plan Cóndor. Sí, esa historia es la que elegí entre muchas, porque no es una historia única, para abrir el libro, y es un poco como el hilo conductor de todo el libro. Y es una historia que es emblemática de Plan Cóndor, porque justamente Anatole y Victoria, que eran hijos de exiliados uruguayos que vivían en Buenos Aires, fueron secuestrados en Buenos Aires en el año 76. De ahí fueron llevados a Uruguay y de Uruguay fueron abandonados en Chile, como decías. Y entonces hacen un periplo bastante amplio. Tenemos que acordarnos que en esos momentos no era, hoy en día uno toma un avión y se mueve muy rápidamente. En el año 76 no era tan así. Atravesar la cordillera no era nada fácil. Claro, ¿no? Entonces ese periplo es realmente algo que no se hubiese podido dar sin la existencia de los mecanismos de la coordinación represiva de Plan Cóndor. Y por eso elegí esa historia para contar esas dinámicas, por un lado, tanto de la represión que sufrieron ellos y sus padres, y también los esfuerzos que estos 2 hermanos han hecho a lo largo de los años para intentar buscar justicia. Que tienen más de 50 años, naturalmente, ¿eh? Exacto. Bueno, en el caso de ellos 49, pero sí, como estamos con el aniversario de los 50 años, sí podemos decir 50 años, sin duda. Para tu libro, Francesca, seguro has recopilado centenares de testimonios. ¿Ha habido alguno que te ha sorprendido o que no te esperabas? En realidad había hecho este proyecto como en 2 etapas, porque primero empecé monitoreando un juicio que se estaba dando en Buenos Aires sobre Plan Cóndor. Entonces, antes de hacer las entrevistas, estuve siguiendo muchas de las audiencias en Buenos Aires, y creo que esa oportunidad, que fue bastante única, me permitió adquirir un conocimiento bastante completo de lo que había sido el Plan Cóndor. Entonces, no sé si alguna entrevista me sorprendió particularmente. Lo que sí no sé si sorprendió las palabras correctas, pero me llamó la atención, sin duda, ha sido la resiliencia, no sé si se dice en español, perfectamente. De los familiares, de los sobrevivientes y de los activistas de derechos humanos, porque la cantidad de obstáculos que han tenido que superar en estos 50 años ha sido un listado muy largo, y más allá de eso, nunca han bajado sus brazos, y de hecho, si estamos acá hoy hablando del Plan Cóndor, es gracias a ellos, porque siguieron firmes en su demanda de conocer qué había pasado con sus seres queridos, de intentar lograr justicia y reparación
por esos graves delitos. Ha sido importante también el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, como están las Madres de Mayo, las abuelas de la Plaza de Mayo, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, en el libro hablo de un concepto que definí personas buscadoras de justicia, que justamente lo desarrollé estando tanto tiempo en los países del Cono Sur y viendo justamente los esfuerzos tanto de personas individuales como de organismos de derechos humanos y de familiares que han siempre tenido ese horizonte de lograr verdad y justicia, trabajando de distintas posiciones. Por ejemplo, las abuelas enfocadas en la búsqueda de los nietos y las nietas, las madres hacia sus hijos y las hijas, pero finalmente son todos objetivos que se complementan y aportan a la misma dirección. Este jueves, como decíamos, participas en un acto en el Ayuntamiento aquí en París sobre los 50 años del Plan Cóndor. Es importante recordarlo para que no vuelva a ocurrir. Sin duda. Creo que también, volviendo a lo que decíamos al comienzo, hay una percepción de que la sociedad sigue cometiendo muchos errores que ya los que estudiamos el pasado, tanto reciente como más lejanos, hemos visto en muchas otras oportunidades. Entonces es fundamental tener eventos como el de hoy que convoquen a la ciudadanía y que informen a la ciudadanía, porque también el otro fenómeno que acontece hoy en día de retorno de muchos discursos y políticos pseudo-autoritarios, podemos violentos, decir, por supuesto, y violentos, se aprovecha de la falta de conocimiento, de la falta de información. Entonces, el trabajo de educación cívica de toda la ciudadanía creo que también necesita estos eventos para que se conozcan realidades que pueden parecer lejanas, pero en realidad son mucho más cercanas de lo que uno pensaría una vez que puede conocer lo que pasó. Muy importante ese trabajo. El acto de esta tarde lleva el subtítulo de Otro mundo es posible. ¿No es algo optimista pensar que otro mundo es posible en estos días? Sí, pero creo que no podemos abandonar el optimismo y la esperanza justamente por lo que decía, y creo que los que nos enseñaron todos los familiares y los sobrevivientes que en momentos aún más oscuros de los que vivimos hoy nunca renunciaron a la posibilidad de que hubiese otra sociedad, de que hubiese otro enfoque a la política, a las relaciones sociales, etc. Así que creo que especialmente quienes trabajan para la promoción y protección de derechos humanos, tenemos que seguir apostando a ese otro mundo que quizás puede parecer un horizonte un poco más lejano hoy, pero es un horizonte que no podemos perder de vista. El hecho de que el acto sea en París también tiene mucho de simbólico. Francia acogió en los años 80, en la época Mitterrand, a miles y miles de refugiados chilenos, argentinos, uruguayos, ¿no? Es importante recordar eso también. Es clave recordar eso, porque también hay que recordar la solidaridad que se recibió en los países como Francia y en París. Y también quizás contar, porque a veces creo que es un hecho que no se conoce tanto, que como parte del Plan Cóndor había una unidad conocida como Unidad Teseo, que estaba compuesta por agentes argentinos, uruguayos y chilenos que viajaron acá a París con el objetivo de asesinar muchos de los exiliados que habían sido acogidos acá. Por suerte, esas misiones nunca prosperaron y no se dieron, pero los agentes estaban acá físicamente en París. Entonces, también creo que es importante recordar todos estos elementos porque también hoy en día sabemos que hay persecución de los exiliados, de refugiados, más allá de donde se encuentren. Así que eso también me parece muy importante tenerlo presente. Es importante. En fin, pues ya lo saben, si están aquí en París, tienen una cita esta tarde a partir de las 6 de la tarde en el Ayuntamiento de la capital para el encuentro sobre los 50 años del Plan Cóndor. Otro mundo es posible. Esperemos que ese otro mundo sea posible. Muchísimas gracias, Francesca Lezza.
por haber estado con nosotros. Que siga tu trabajo descubriendo cosas del Plan Cóndor. Permíteme también que dé las gracias a Tiffany Menta y a Joan Bordelás, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que transmite desde Uruguay, que se llama UCL, una cadena latina, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.